Gracias por seguir en sintonía con Ninosca en la Nueva Poderosa. Si hay un régimen que se parece a la dictadura de Cuba, pues obviamente es su clon en Venezuela. Comenzó con Chávez y ya vemos que sigue con Maduro. Tengo en línea a Dulce Bravo. Dulce fue la primera prisionera política en Ramo Verde, que es una cárcel militar de hombres. Allí fue secuestrada, ella fue torturada. Gracias, Dulce, por estar con nosotros. Buenas, buenas, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos Estoy cómo presente. fue el caso tuyo, que es uno de esos que abulta el expediente de barbarie de ese sistema. Sí, bueno, mira, lo primero que yo tuve fue que yo fui secuestrada 2 veces. Yo fui secuestrada en el 2003, ¿verdad? Por unos extranjeros, 3 extranjeros en realidad, 2 hombres y una mujer. Y allí tuve tortura psicológica y tortura química durante varias horas y me dejaron tirada frente a una iglesia. Pero te Allí, después, secuestraron eso fue en el ¿dónde? 2003. Me secuestraron saliendo de la Plaza Altamira en Caracas. ¿Ok? Allí me secuestraron. Yo iba a mi casa después de estar allí en la Plaza Altamira y me dejaron tirada frente a una iglesia. Allí casi desnuda, escribieron con agujas en mi pecho, en mi abdomen, en la espalda. Tuve lo que es la tortura psicológica y tortura química. Después estuve en tratamiento con neurólogos y desintoxicando mi cuerpo y bueno, es lo mejor que se pudo Pero en los cuando pocos te meses que torturaron pude primero te recuperarme. dejaron allí botada. Me dejaron allí botada, sí. O sea, Eso no fue te en el arrestaron ni 2003, nada en ese momento. en mayo del 2003. Allí me dejaron tirada, allí Vasco da Costa, que el politólogo que en paz descanse, fue quien me pudo socorrer con varios amigos y me llevaron a la clínica, ¿Y por qué te donde secuestraron en ese momento? porque yo estaba, ya era militante o compartía, trabajaba en un toldo en la Plaza Altamira donde estaban los militares disidentes, militares que se habían dado a la disidencia en contra del régimen de Chávez en ese momento. ¿Ok? Entonces yo trabajaba allí y en uno de los puestos tenía contacto con uno de los militares de allí de la plaza, y realmente fue un mensaje para todos los militares que estaban allí en la plaza. Me Esto fue cuando dejaron las ir en protestas un puesto. masivas. Exactamente. Ujú. Eran protestas masivas, todo el mundo iba y realmente allí lo que se hacía era rezar el rosario, iban todas las abuelas y las familias y todos en las tardes ¿Cuánto y se tiempo reunían allí duraron para estas escuchar. protestas en Venezuela? Yo recuerdo que fueron muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo duraron? Mira, las protestas duraron años, porque esa protesta de la Plaza Altamira duró alrededor de 3 años, ¿ok? Por eso se hizo el icono de la libertad, fue como quedó nombrada como el icono de la libertad, aunque después la disolvieron porque allí mataron personas, secuestros, matar personas, desaparecieron gente. Realmente fue un inicio de la persecución allí. Allí empezaron realmente a quitarse la máscara de lo que era la tiranía. Después, en el 2004, a mí me secuestra la policía del gobierno. ¿Ok? Ya para ese entonces, ya yo formaba parte de un grupo contrarrevolucionario de sociedad civil. Nunca estuvimos con ningún partido político. Éramos sociedad civil que estábamos organizándonos para colaborar en momentos en que se necesitara. Personas que pudieran colaborar si había un golpe de Estado, si había un alzamiento, porque lo que queríamos era justamente que sucediera algo legal en el país que nos ayudara a ser libres y a quitarnos lo que ya nosotros sabíamos que era una dictadura en ese momento. ¿Ok? A mí me secuestran en mayo del 2004 y me llevan al helicoide, que allí es donde me torturan, todo tipo de tortura, ¿Qué tipo de y después tortura? me pasan, a mí me pusieron electricidad, bolsa en la cara, violación, golpes en la espalda, golpes en las rodillas,
Me sacaron la mandíbula, me hicieron tragarme una muela, todavía tengo secuelas de todo esto. El año pasado tuve una cirugía bucal donde el hueso ya del maxilar superior izquierdo me causó una neuralgia de trigémino de la cual estoy sufriendo todavía. Tuve pérdida dental. Aparte de eso, quedé con el oído izquierdo, ya no escucho por el oído izquierdo, perdí toda la audición del oído izquierdo y tengo lesiones todavía que van saliendo con todos los años en las rodillas y en la columna. ¿Y cuánto tiempo estuviste presa? Yo estuve presa nada más y nada menos que 59 días, 2 meses en Ramo Verde, que parece poco, pero en realidad es mucho. ¿Y te llevaron a juicio o no? Ahí me llevaron a juicio en Fiscalía Militar. Estuve en el juicio en Fiscalía Militar cuando me fueron a dictar sentencia, que nos habían dicho ya por adelantado que eran 30 años. Fue cuando se firmó nuestra salida de allí un fin de semana. No sabemos por qué motivo, pero nos dieron libertad ese fin de semana. ¿Y te pudiste ir del Cuando país? hablo no, eso fue en el 2004, yo no me fui del país, yo me quedé en Venezuela y pensé que bueno, que podía estar medianamente normal, lo cual fue mentira, porque a la semana de estar en libertad me tuve que ir a la clandestinidad durante casi un año sin poder ver a mis hijos, a mi familia, sin hablar absolutamente con nadie. Es más, mis hijos pensaban que yo había muerto, mi mamá también pensaba que me habían matado porque no me podía comunicar con nadie. Una verdadera clandestinidad donde uno realmente sufre muchísimo y no podía salir a ninguna parte ni tener contacto con ninguna persona que me conociera. Fue un año muy duro. ¿Y cómo lograste salir de Venezuela? Después de estar un año en la clandestinidad, pudimos, o mejor dicho, algunos militares pudieron lograr que yo saliera de la clandestinidad, que se me dejara tranquila. Había un compromiso que yo había asumido de quedarme tranquila, de no seguir haciendo nada, para que me pudieran dejar vivir un poco, pero fue mentira porque primero que ellos rompieron la regla, siguieron persiguiéndome y yo empecé a recorrer muchas partes del país haciendo reuniones y hablando de lo que a mí me había sucedido. En el 2014, porque fue consecutivo desde el 2005, era constante la persecución a todas partes, no me dejaron conseguir empleo en ningún lado. Tuve que ingeniármelas, viuda, madre de 5 hijos, perseguida, sin poder conseguir empleo en ninguna empresa y sin ningún tipo de ayuda. Al fin conseguí en una empresa ya por mi cuenta, pude armar algo por mi cuenta y en el 2014 me tenían que operar de la columna porque caí con una crisis de la espalda, dolores de espalda y resulta que era la columna que me estaba afectando por 3 hernias que tenía y una rectificación cervical inversa. Y cuando me fui a operar me amenazaron de muerte, hablaron con mi hija, la amenazaron, me dijeron que si yo entraba a cirugía no salía y fue así como definitivamente dije, bueno, me tengo que ir del país, tengo que abandonar todo y irme. Así fue como tuve que salir de un día para otro de Venezuela, sin planificarlo, sino que me estaban esperando en la clínica y mientras me esperaban en la clínica, los del régimen, yo estaba en el aeropuerto. ¿Qué puedes decir tú a raíz de todas estas acusaciones que hay de Maduro? ¿Qué puedes decir tú de este trato que recibiste en la prisión, de las torturas, del secuestro? ¿Cuál sería tu mensaje en estos momentos que Maduro ya tiene una recompensa de 25 millones sobre su cabeza? Mira, esto es un régimen que viene preparándose sistemáticamente año tras año para lograr
dominar la mente de todos los venezolanos y hacer un quebrantamiento no solamente mental y físico, sino también espiritual. Como siempre decimos, esto es una lucha entre el bien y el mal. Son despiadados, no tienen misericordia, no tienen piedad, son realmente criminales y merecen que les caiga todo el peso de la ley. Que tengo que decir que lamentablemente muchas personas han dicho, no, que desde el 2013 fue que empezó esto. No, señores, no empezó desde el 2013. Esto empezó desde 1998, desde el mismo momento en que Chávez agarró el mando en Venezuela. Allí se marcó un antes y un después para el país, que sistemáticamente lo han venido preparando día a día para llegar hasta donde están el día de hoy. Bueno, pues te agradezco mucho el estar con nosotros. No sé si tú querías agregar algo más. Mira, yo particularmente estoy escribiendo un libro ahora donde estoy contando absolutamente todo lo que sucedió allí con muchos detalles y lo hago por una razón, para que se sepa qué es lo que se vive, qué es lo que hacen y el pensamiento y el apoyo para todos los que están sufriendo hoy, para que vean que si hay una manera de recuperarse, hay una manera de salir, pero lo más importante es mantenerse firme y de pie, porque la convicción que tenemos es que no hicimos nada malo y lo único que estamos reclamando y que pedimos es tener una Venezuela libre y vivir en un país totalmente democrático y que sirva no solamente para Venezuela, sino para todos los países del mundo, porque no es solamente Venezuela, somos todos los que tenemos derecho a vivir en libertad. Bueno, pues que así sea. Gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias. Bueno, era Dulce Bravo, la primera prisionera en Ramo Verde, la cárcel militar de hombres, que como ustedes escucharon, esos son los regímenes que torturan, secuestran, encarcelan. Ahí los tienen, no cambian.